8:09 de la noche, le agradecemos su compañía en la edición nocturna de Noticias Repretel. Un saludo a William Fernández. Bienvenidos a esta noche de fútbol y está con nosotros Rolando Rivera para que nos cuente detalles de lo que pasó hoy en esta noche. Rolando. Buenas noches, William. ¿Cómo se siente con este empate de la selección el día de hoy? Debo admitir que me hizo falta, sentí que me hizo falta un poco más. Eso sí, ya estamos con un paso y medio en el Mundial de Rusia. Exactamente. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver las acciones de ese partido? Y una cuestión que sí me gustó, esta noche la selección de México no nos metió ningún gol. Nosotros metimos goles. Bueno, esa es la forma de apreciar precisamente las acciones más importantes del encuentro. Aquí teníamos en tan solo 16 segundos aparece el capitán de la selección nacional, Brian Ruiz, pero Guillermo Memo Ochoa estaba bien aplicado en la portería de la selección mexicana. Keylor Navas, que también fue figura determinante en el encuentro, tenía la primera y esta segunda oportunidad. Vean, prácticamente no tenía visión de dónde estaba esa pelota y el instinto le dice que se acueste sobre su costado derecho y logra repeler otra jugada bastante peligrosa de la selección mexicana. Una oportunidad más en donde llegaban esos ataques de los aztecas y Keylor que lograba resolver de muy buena manera. Va oportunidad para la selección nacional. Cristian Bolaños lograba empalmar la pelota, pero no con la suficiente fortaleza que se necesitaba. Al contrario acá de Brian Ruiz, que más bien le pone muchísima fuerza a su remate y el balón que se iba por encima de la portería que defiende Guillermo Ochoa. Error en la marca de Francisco Calvo y aparece esta desafortunada acción en donde se concretaría el autogol de Cristian Gamboa luego de una buena tapada de Keylor Navas, que lo vamos a ver precisamente en la repetición. Aquí falla Francisco Calvo ante un contragolpe muy rápido de la selección mexicana y aquí vamos a ver el detalle. Aparecía el remate mexicano, Keylor en primera instancia lograba sacar la pelota, pero lamentablemente se estrella en una de las piernas de Cristian Gamboa y así la enviaban hasta el fondo, poniendo el 1-0 a favor de la selección azteca. Así finalizaba la primera parte y se vendrían los segundos 45 minutos. Esta oportunidad, vean la forma en cómo se extiende Guillermo Ochoa, luego de la combinación de Rodney Wallace con Marco Ureña, que anduvo corriendo por toda la zona de ataque de la selección mexicana, y se va a presentar esta oportunidad con la incorporación de Daniel Colindres, que hoy estuvo dentro de las variantes de Oscar Ramírez. Esta pelota que queda al puro frente del área grande de los 16-50 y logra tomar la Marco Ureña, que viene encendido para poner el 1-1 en el marcador. 83 minutos y todo el Estadio Nacional que celebraba pues no perder un invicto que tiene la selección nacional de 5 años sin caer en la joya de la sabana. Son 13 partidos ya los que contabilizamos, solo un empate, 2 con el día de hoy, serían 2 empates y 11 victorias los que tiene la selección nacional, y esta otra pelota que se estrella caprichosamente en la portería que defendía Guillermo Ochoa. 1-1, Costa Rica está prácticamente en el Mundial. Se buscó un poquito más de individualidad para tratar de vulnerar y lograr el empate. Creo que Ureña anda en un extraordinario momento, hay que aprovecharlo. Bueno, sacamos un punto, nos deja contentos por los 2 partidos, pero esperemos en el partido que viene lograr la clasificación ya completa. Uno nunca sabe lo que va a pasar, siempre tratamos de esforzarnos al máximo. Hoy, a pesar de ir perdiendo, siempre tratamos de ir al frente, empatamos y lastimosamente esa última de Johan que pegó en el palo, pero bueno, ahora esperar que venga Honduras y ojalá ahí sacar la clasificación. Bueno, más adelante en la sección deportiva tendremos detalle de lo que ocurrió en Honduras y también en Panamá, todos los detalles de la eliminatoria de la CONCACAF, William. Y yo repito, esta noche los mexicanos no nos metieron gol, los ticos fuimos los que metimos gol. Errores que al final terminan costando. Uno fue un error, pero fuimos los ticos exactamente, pero más adelante venimos con más detalles. Gracias, Rolando. Con gusto. También le contamos que mientras se jugaba el partido entre la selección nacional y la de México, las autoridades detuvieron a 5 sujetos que se hicieron pasar por la seguridad del presidente. Según indicó vía telefónica Mariano Figueres, director de la DIS, dentro de los detenidos hay un menor de edad. Al parecer, estos sujetos se hacen pasar por seguridad privada para ingresar gratis a los estadios. Sin embargo, no andaban armados ni generaron ningún tipo de peligro para el presidente.
Y 2 muertos dejó el accidente de una avioneta este martes en Pavas. Otras 4 sobrevivieron de milagro, incluido el piloto, a quien operaron de la cabeza por los golpes que se recibió. La avioneta salió del aeropuerto de Pavas, rumbo a Liberia. Alzó vuelo, pero a poca distancia perdió altura y se precipitó al cauce del río Torres, detrás del centro comercial Plaza Mayor. 6 personas iban en la avioneta Cessna de la compañía Aerovel. El piloto era Cristian Méndez. Con él viajaban los costarricenses Alejandro Carmona, Esteban Cubero y María Elena Umaña. Los extranjeros que iban eran Randall Linder y Kate Puchbriser. La hora en la que se precipitó fue a las 6:35 de la mañana. Al llegar los socorristas encontraron a 4 de los ocupantes fuera de la avioneta y 2 más dentro de la estructura. Entre los que salieron estaba doña María Elena, quien se descompensó y convulsionó. Sufrió un paro cardíaco. La declararon muerta después de aplicarle los primeros auxilios. Doña María era vecina de Santa Cruz, Guanacaste, y trabajaba en Tamarindo. Una falla mecánica o el sobrepeso de la aeronave la hicieron caer, según las primeras interpretaciones que hicieron los expertos de aviación civil. Al piloto lo trasladaron al Hospital Calderón Guardia y a uno de los extranjeros. Se trata de Randall Linder. A las 3:10 se confirmó la muerte de Linder en el Calderón Guardia. Los golpes con los que llegó no le permitieron sobrevivir. Al piloto lo operaron por golpes que tenía en su cabeza. Otro de los heridos llegó al Hospital San Juan de Dios y 2 más al Hospital México en helicóptero. En los trabajos para llevar a los afectados a los centros médicos participaron unos 100 socorristas. En aviación civil continúan con los análisis para determinar la causa del accidente de esta aeronave. La avioneta contaba con todos los permisos y la recolección del resto de la aeronave queda por cuenta de la empresa propietaria. El accidente de la avioneta de esta mañana continúa bajo la investigación de aviación civil, donde aseguran que aún es muy prematuro para dar una respuesta de qué pudo afectar al piloto Cristian Méndez. En esta entidad aseguraron que tanto la aeronave como el veterano piloto contaban con todos los papeles al día. La avioneta es una Cessna 206 modelo 1975, con capacidad para transportar a 6 personas, incluyendo al piloto. El equipo que investiga es un equipo multidisciplinario, se apoya en expertos tanto en la parte de aviónica, en la parte mecánica, en la parte operativa, en fin, porque precisamente hay que ir descartando algunos de los elementos que puedan ir saliendo poco a poco de la investigación. Pero el tema peso igual es algo que se puede revisar, algo que se puede verificar cuando tengamos los datos existentes de eso, de la misma compañía. El vuelo de la empresa Aerovel, que iba con destino a Liberia con 6 personas a bordo, llevaba además 15 maletas. Salió a las 6:29 de la mañana y 3 minutos después se perdió el contacto. Los restos de la aeronave deberán ser recogidos por la empresa propietaria. La ley de aviación civil dice que los temas de rescate y demás de aeronaves queda aparte de la compañía, ¿verdad? Ellos son los que probablemente vayan a comenzar a hacer todo el tema de desmantelar más la aeronave y comenzar la extracción. El accidente de la avioneta dejó 2 personas fallecidas y 4 heridos. Y tanto Aerovel como Aviación Civil confirman que la avioneta contaba con los seguros al día. Además, el piloto es reconocido en el gremio y cuenta con más de 23.500 horas de vuelo. Con los permisos de vuelo al día y con los seguros activos. Esa es la condición que tiene la aeronave Cessna 206 que se estrelló la mañana de este martes en el río Torres de Pavas. Así lo confirmó Aviación Civil, donde además aseguraron que ahora es la empresa propietaria y la aseguradora quienes se encarguen de este tipo de trámites.
Las aeronaves que están bajo un certificado de aviación civil, lo cual esta aeronave estaba bajo un certificado de Aerovel, tienen que poseer los seguros y es parte de la documentación que se recibe. Sabemos que la aeronave está con seguros. Una situación que se da entre la parte privada de seguros y la compañía, ¿verdad? ¿Cuáles son las coberturas? Para efectos de aviación civil tiene que presentar seguros que le permitan a los pasajeros, la atención de los pasajeros y demás. En la entidad confirmaron que el piloto Cristian Méndez tiene muchas horas de vuelo, más de 23.500. Además de ser muy respetado en el gremio, Méndez contaba con la licencia de vuelo al día. Además también tiene licencia de instructor de vuelo. Se intentó conocer la versión de la empresa Aerovel, propietaria de la aeronave. Sin embargo, en la gerencia aseguraron que aún no se iban a referir al accidente. Ellos lo harán en días posteriores, cuando emitan un comunicado de prensa. Los empleados de una construcción fueron los primeros en llegar a auxiliar a los ocupantes de la avioneta que se accidentó en el río Torres, en Pavas. 2 de los pacientes estaban prensados. Desde el piso 15 de un edificio en construcción, un grupo de trabajadores observó cómo una aeronave se precipitó a tierra. Sin dudarlo, pidieron permiso a su jefe y se movilizaron al sitio. Ellos fueron los primeros en llegar y de inmediato dieron auxilio a los 6 ocupantes. Resulta que los muchachos pasan por la bodega y me piden el permiso para venir a ayudar a los compañeros que estaban que había aterrizado una avioneta, y fue cuando me dirigí yo con ellos a ayudarles. Veníamos bajando cuando miramos que el asunto ya estaba realizado. Fue cuando entonces los muchachos le digo, aquí no hay más que ayudar. Incluso guiaron a los rescatistas a llegar al lugar exacto. Luego colaboraron en la extracción de los pacientes. Encontraban los 2 señores, el copiloto y el piloto prensado. Fue cuando se comenzó a ayudar. Incluso el copiloto tenía la cabeza prensada dentro del agua, se estaba ahogando. Entonces ahí todos mis compañeros acudimos a ellos y se rescató por dicha. Y se sacaron a ellos, se sacaron a una señora que estaba totalmente desbaratada también. Es un muchacho que se lesionó la canilla, el pie izquierdo. Un señor iba trastornado, golpeado la cabeza, corriendo hacia allá. Lo detuvimos, pero igual cayó, golpeado total. ¿Qué decían ellos? Que lo sacáramos porque estaban prensados y usted ve la aleta, las piernas, los asientos se les prensaron total. Pese a todo el esfuerzo, 2 de los heridos fallecieron. Una mujer cuando ya estaba por llegar al puesto de mando de las autoridades. El segundo, un extranjero en el hospital Calderón Guardia, donde fue trasladado. Se trató de hacer el trabajo a ellos, se les ayudó con todos mis compañeros del trabajo. ¿Ustedes dejaron lo que estaban haciendo para venir a ayudar? Sí, señor. En caso yo tuve que dejar a mi compañero de bodega para venir con ellos, para ver, porque ahí también en las circunstancias hay que ayudar. Y venimos y sí, se encontró los personajes prensados, totalmente prensados. Y lo más delicado era el piloto y el copiloto, estaban prensados y con la cabeza en agua. ¿El que tenía la cabeza bajo el agua? El del que venía al lado izquierdo, el copiloto, correcto. Sí, señor. ¿Hablaban ellos? Sí, bueno, los que gritaban era la señora y el muchacho, que gritaban que le ayudáramos. Los otros ahí tenían la cabeza dentro de agua, no podían hablar, solo le hacían así, levantaban la mano. El accidente ocurrió minutos después de las 6 de la mañana, cuando recién despegaba la aeronave con destino a Guanacaste. Gritos, un hombre corriendo descontrolado por el cauce del río, además de ramas quebradas y una avioneta destrozada. Esto encontraron los primeros en llegar al lugar del accidente. Ramas quebradas. Gritos. Una avioneta tipo Cessna destrozada. 6 personas heridas, 5 hombres y una mujer. Este fue el escenario hallado por quienes llegaron hasta donde la aeronave se desplomó en el cauce del río Torres, en Romuser, Pavas. La extracción de los pacientes fue complicada. El ingresar y salir representaba un riesgo constante, sobre todo por lo contaminado del río Torres. Por un momento la pasaron mal los que estaban laborando en el rescate. Un helicóptero se acercó con la intención de extraer a uno de los pasajeros.
A la escena se presentó el OIJ y retiraron el equipaje y pertenencias de los pasajeros, además de recopilar información, fotografías y evidencias para la investigación. Posteriormente llegó personal de la empresa propietaria de la aeronave para asegurar el fuselaje y así evitar que alguna crecida del río Torres arrastre los restos que quedaron en el río. Por parte de bomberos se mantuvo monitoreo del río para prevenir una cabeza de agua, ya que en las partes altas del Valle Central se reportaron fuertes lluvias. En el interior de la aeronave eran evidentes los destrozos. El accidente aéreo ocurrió minutos después de las 6 de la mañana, tras despegar del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños. Los cuerpos de rescate lograron llegar al sitio del siniestro de la avioneta 6 minutos después de que recibiesen la alerta sobre el accidente. Su rápida respuesta contribuyó a evitar que la tragedia fuese mayor. En medio de la tragedia, 2 héroes anónimos llegaron entre los primeros al cauce del río Torres en Pavas. Fueron los que iniciaron las tareas de rescate de las 6 personas que, heridas, yacían junto a la avioneta en que viajaban y que como consecuencia del desplome quedó completamente destrozada. El oficial Orlando Sánchez estaba cerca del lugar del accidente cuando recibió la alarma. Dice que al llegar al sitio se encontró con un dramático cuadro. Lo que pedían era socorro, socorro, ayuda, ayuda. En ese momento se empezó a entrar a la avioneta y sacar las personas del lugar para que estuvieran en un ambiente más cómodo que ese, porque la avioneta totalmente quedó colapsada. El rescate de las víctimas se tornó complejo. El estado de los pacientes exigía sumo cuidado para moverlos y para sacarlos del lugar había que subir la escarpada pared de un cañón que superaba los 80 metros de altura. En medio de las maniobras de rescate murió la única mujer del grupo, María Elena Umaña, de aproximadamente 40 años. Un paro cardiorrespiratorio le impidió sobrevivir a la tragedia. El paramédico Ricardo Hernández participó en las labores de rescate. Fue la policía que respondió muy rápido y ayudó a ubicar el lugar del accidente y a ubicar cuál era el mejor lugar de extracción. Tomando en cuenta que se perdió tiempo muy importante logrando el acceso y la extracción, lo tratamos de recuperar haciendo la extracción de los pacientes vía aérea. Por eso es que se tomó la opción de sacarlos en helicóptero. Las operaciones de salvamento concluyeron con el transporte en helicóptero de los heridos a los hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia, en donde lamentablemente esta tarde murió el estadounidense Randall Linder, de 70 años de edad. (11:25), vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el huracán Irma sigue su camino hacia la Florida. Y escuche esto porque ya alcanzó vientos de casi 300 kilómetros por hora. Ya le tenemos los detalles. (11:29 de la noche) y la muerte del joven Alejo Leiva Lagner en Playas de Coco, ocurrida en Playas de Coco, en Guanacaste, irá a juicio, confirmó esta tarde el Ministerio Público. Los acusados son 5 hombres, entre ellos 2 hermanos, quienes golpearon a Alejo hasta causarle daños graves. El 26 de marzo del año 2016, los acusados atacaron a un joven en una turba cuando disfrutaba junto con otros amigos en la playa y después de una riña. Los familiares de Leiva presentaron una acusación particular y una acción civil con la cual pretenden que se les indemnice por los daños y perjuicios sufridos tras el delito. Y este martes el sur del país fue sacudido por un temblor que marcó los 5.2 grados de magnitud que despertó a los habitantes de la zona. El sismo se dio a las 5 de la madrugada en la región de Golfito. Minutos después se dio otro movimiento, pero en el Valle Central, que marcó los 3.3 grados. El epicentro se dio a 4 kilómetros al suroeste de San Antonio, en Escazú. Este sismo se asocia a los movimientos de subducción de la placa del Coco, que se subduce por debajo de la microplaca de Panamá. Hay que recordar también que la zona sur del país es una zona muy activa sísmicamente. Tenemos la confluencia de las placas Coco, placa Caribe o microplaca de Panamá. Esto lo que hay que recordar es que la zona sur del país tiene ciclos sísmicos que se repiten aproximadamente cada 40 años. Entonces debemos recordar que en 1982
se presentó el terremoto del famoso sismo del Sábado Santo, con una magnitud mayor a 7 grados. Y el huracán Irma, que usted lo ve precisamente acá a mis espaldas, sigue su camino hacia la Florida y ya alcanzó vientos, escuche esto, de casi 300 kilómetros por hora. De seguir su trayectoria y velocidad, llegaría a Florida el día sábado. El huracán Irma sigue tomando fuerza en el Atlántico y sigue su camino hacia la Florida. En este estado de la Unión Americana, la gente ya se lanzó a alistarse para recibir el considerado como un huracán de gran peligrosidad. Sus vientos en este momento alcanzan casi los 300 kilómetros por hora, por lo que se teme que se produzca una gran destrucción al entrar a tierra, no solo por sus ráfagas de viento, sino por las olas que podría llevar a tierra. Irma alcanzó la categoría 5 de peligro extremo y se mantiene en alerta el sur de Florida y el Caribe. Ya se le considera como el mayor huracán en la historia del Océano Atlántico. Para este miércoles, Irma estaría llegando a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes y entre el jueves y viernes arribaría a Haití para luego enrumbarse a Cuba. A partir de ese punto, la predicción de hacia dónde tome es incierta, pero todos los modelos meteorológicos indican que llegará al sur de la Florida. En ese lugar la gente fue a comprar alimentos, agua y láminas de madera para cubrir sus casas. Muchos llegaron en busca de generadores de energía eléctrica, pero no los consiguieron debido a que fueron enviados a Texas con el paso del huracán Harvey. Sin embargo, ya se solicitó de vuelta para solventar la demanda de la Florida. Irma amenaza nuevamente a los Estados Unidos a días de que Harvey dejara 60 muertos en Texas y daños por $200.000 millones. El gobernador de la Florida indicó que si alguna vez había que tomar en serio a alguna tormenta, es precisamente a Irma, con sus vientos de casi 300 kilómetros por hora. El gobernador de la Florida, Rick Scott, declaró emergencia en los 67 condados del estado. El huracán que más daño le produjo a Florida fue Andrew hace 25 años. Este fenómeno dejó 65 muertos y 60.000 casas arrasadas. En Puerto Rico, el gobernador anunció la habilitación de albergues que serán capaces de proteger a 62.000 personas. La Compañía de Electricidad de Puerto Rico dijo que la red eléctrica podría quedar muy dañada hasta por 6 meses. A 2.400 kilómetros al este de Irma ya se formó otra tormenta con potencial de huracán. A esta se le puso el nombre de José, la cual se convertiría en huracán el viernes y se proyecta que seguirá el mismo camino de Irma.